Listo, muchas gracias. Nuevamente me presento, Santiago Daniel Pazmiño Pérez, estoy aquí acompañado de Carlos Paredes Mera. Ambos somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la Facultad de Derecho. A continuación les vamos a hacer una pequeña exposición acerca de lo que es el shirting. No sé si alguien está familiarizado con este término. Entonces, un poco para que conozcan más a profundidad, les voy a presentar este pequeño video. Me confirman si escuchan el audio, por favor. Un segundo. No, no se está escuchando. Ya, gracias. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. Y el audio que reproduce. ¿Cómo puede? Me confirman si escuchan tal vez esto. No, no se escucha. Permítame un segundo. Pues voy a poner el micrófono de acá. Gente más puedes plantar y vertir, ya estar un poco grandes para Bueno, un poco la impresión que nos da este video es que el shirting es justamente la práctica que tenemos los padres o personas que estamos cerca de algún sobrino, nuestros nietos, de compartir la información o fotografías de estos niños, muchas veces por orgullo, porque es muy chévere estar en contacto con nuestros seres queridos y compartimos estas fotografías a través de las redes sociales. Sin embargo, esta práctica puede ser consecuente de personas que tienen malas intenciones. Por darles una estadística, en Estados Unidos, un niño de 13 años llega a tener hasta 2.000 fotos circulantes al cumplir esa edad. Si bien no significa que se ha tomado 2.000 fotos y estas 2.000 fotos están en el web, significa que esas 2.000 fotos están circulantes. Hay 2.000 personas que pueden haber llegado a ver estas fotografías. A continuación vamos a introducir este término, informarles cuáles son las implicaciones legales sentadas en el término ecuatoriano. Para eso tenemos la siguiente presentación. Santiago Daniel Niño Pérez, acompañado de Carlos José Paredes Mera. En este caso, somos parte de la Universidad Técnica Particular de Loja y les vamos a hablar acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al shirting. En primer lugar, vamos a entender qué es el shirting, cuáles son sus riesgos, cómo prevenirlo y cómo controlarlo. El shirting. El sharing está definido como la práctica de los padres o cuidadores de compartir información, fotos, imágenes, videos de sus hijos a través de las redes sociales y que con el paso del tiempo ha ganado relevancia con el crecimiento de este mundo digital que tenemos. La intimidad de la imagen es algo que prevalece en el honor de las niñas.
En este informe vamos a analizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al Sherting en Ecuador, utilizando como marco legal documentos nacionales e internacionales que protegen sus derechos. Vamos a definir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prerrogativos e inherentes a su condición de personas en desarrollo, reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos incluyen, por ejemplo, derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos, además de una protección especial basada en su vulnerabilidad. Por ejemplo, la Constitución de la República establece en su artículo 35 que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir especial atención y protección debido a su condición de grupo prioritario. Además, el artículo 46 consagra su derecho del desarrollo integral, priorizando su bienestar físico, psicológico y emocional. Por su parte, el COIP en el artículo 176 sanciona la divulgación no autorizada de imágenes o datos personales de menores, especialmente si su difusión les causa daño. ¿Por qué es importante proteger estos derechos de los niños, niñas y adolescentes? La protección de los niños, niñas y adolescentes asegura su desarrollo integral y previene cualquier forma de explotación o vulneración. Sabemos que en un contexto digital, esta protección implica garantizar que no sean expuestos a riesgos como el ciberacoso, el bullying o el uso indebido de su imagen o explotación. El artículo 11, numeral 8 de nuestra Constitución, establece que el ejercicio de los derechos de las personas, especialmente de grupos prioritarios, debe ser garantizado de forma integral. En el caso de los menores, la protección frente al Sherting se deriva de la obligación de evitar cualquier forma de explotación, maltrato o exposición a riesgos. Vamos a hablar acerca del principio del interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? Está consagrado en el artículo 44 de la Constitución ecuatoriana y establece que cualquier decisión que afecte a los niños, niñas y adolescentes debe priorizar su bienestar integral. Es decir, este principio es un pilar fundamental en la legislación nacional y debe guiar las decisiones relacionadas con el uso de la información e imágenes de los menores en redes sociales. El artículo 44 establece que el interés superior del niño debe prevalecer en todas las acciones y decisiones que le afecten, siendo una obligación de toda la familia y del Estado y la sociedad en general garantizar su desarrollo integral. Este principio también se encuentra en el artículo 11 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Vamos a hablar también del derecho a la intimidad. ¿Qué es el derecho a la intimidad? Está consagrado en la Constitución ecuatoriana, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y en la Ley Orgánica de la Protección de Datos Personales. Este derecho implica que los niños, niñas y adolescentes tienen el control sobre su información personal y pueden decidir qué aspectos de su vida desean mantener en privacidad. El derecho a la intimidad está garantizado en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución, que protege la privacidad y la confidencialidad de la información personal. Por su lado, el artículo 178 del COIP, Código Orgánico Integral Penal, sanciona a quienes vulneren este derecho, incluyendo la obtención, uso o difusión indebida de estos datos personales. La importancia y alcance del derecho a la intimidad en la vida de los niños y adolescentes, pues la protección de la intimidad permite a los niños, niñas y adolescentes construir su identidad en un entorno seguro. El compartir contenido sobre ellos en redes sociales y su consentimiento puede afectar su desarrollo emocional, su percepción sobre su respeto a su privacidad. Por ejemplo, en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución, garantiza el derecho a la inviolabilidad de la vida privada. En el caso de los menores, el artículo 76 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia resalta que las decisiones relacionadas con su vida deben tomar en cuenta su opinión siempre que sea posible. Algunos ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho a la intimidad es, por ejemplo, la publicación de imágenes o videos sin el consentimiento del menor, especialmente en situaciones embarazosas o personales. Otro puede ser la divulgación de información personal, un nombre completo, dirección, escuela, que puede ser mal utilizada por personas malhabidas. Y también el uso comercial de imágenes sin autorización, muchas veces para fines políticos o comerciales.
Algunas medidas de protección que podemos tomar y prevención para garantizar el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes es implementar configuraciones de privacidad estrictas en redes sociales. Otra puede ser fomentar la educación digital en padres y cuidadores y también respetar el consentimiento informado de los menores según su edad y madurez. Muy bien. A continuación, interlocutores, tocaremos el tema del derecho a la imagen. Como primer punto, tendremos la definición del derecho a la imagen en el ámbito de los menores de edad. Principalmente, el derecho a la imagen se encuentra protegido en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución de esta República del Ecuador. El derecho a la imagen protege a la representación visual de los niños, niñas y adolescentes, evitando su uso indebido en contextos que puedan comprometer su dignidad o seguridad. Principalmente, en el anterior artículo mencionado, se prohíbe el uso indebido de la imagen de las personas sin su consentimiento. Además, el artículo 89 del CONA, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, protege a los menores de cualquier exposición que pueda dañar su dignidad o derechos de una forma tan contraproducente. Siguiendo el hilo, tenemos además el análisis de cómo la difusión de la imagen de los menores puede afectar su integridad y el desarrollo de la personalidad. Principalmente, el uso indebido de la denominado ciberacoso o causarles estigmatización. De igual forma, los riesgos asociados con la aplicación de fotos la permanencia de información en Internet o artículo 168 del COI, el Código Orgánico Integral Penal, sanciona a quienes difundan imágenes de menores de edad sin autorización. En particular, si estas publicaciones causan daño a su integridad o reputación. Ahora, hablemos sobre las estrategias para proteger el derecho a la imagen de los niños y adolescentes en el entorno digital y físico. Primero, difundir solo imágenes esenciales con consentimiento informado. Evitar compartir información que pueda identificar al menor. Sobre el respeto a la privacidad infantil. 11. Derecho al honor. Concepto de honor en el contexto de menores de edad. El honor de los niños, niñas y adolescentes se relaciona con la valorización social de su dignidad y respeto. El artículo 66, numeral 18 de la Constitución de la República del Ecuador, protege el derecho al honor y la reputación de todas las personas, incluyendo a los menores. Este derecho también está contemplado y el desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes. El daño al honor puede generar inseguridad, baja autoestima y dificultades en sus relaciones sociales. Veamos ahora algunos ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho al honor de los menores. Tendríamos principalmente el publicar contenido que los ridiculice y de igual forma el difundir acusaciones falsas o estigmatizadas.
El artículo 396 del COIP penaliza las expresiones de burla, humillación o cualquier acción que afecte el honor de una persona, particularmente cuando se trate de menores de edad. Veamos ahora las medidas legales y prácticas para proteger y reparar el honor de los niños, niñas y adolescentes afectados. Primero, encontramos las demandas por daños morales bajo el Código Orgánico Integral Penal, COIP, y también la implementación de políticas de reparación psicológica. Conversemos ahora un poco de los deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores en la red. Los padres tienen la obligación de proteger la privacidad de sus hijos, respetar su consentimiento y evitar compartir contenido que pueda vulnerar sus derechos. El artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la familia tiene el deber prioritario de proteger los derechos de los menores. Además, el artículo 67 del CONA establece que los padres deben garantizar el respeto a la intimidad, imagen y honor de sus hijos. Partamos ahora con el concepto del principio de corresponsabilidad. El principio de corresponsabilidad engloba e implica que la familia, el Estado y la sociedad tienen un rol conjunto que se basa en garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Conversemos ahora sobre las medidas especiales de protección de la familia frente al sharing. Tenemos principalmente implementar controles parentales en dispositivos electrónicos, el sensibilizar a los padres sobre los riesgos digitales, el fomentar el diálogo familiar sobre el uso responsable de las redes sociales o social medias, y de igual forma, el artículo 38 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales obliga a los responsables del tratamiento de datos de menores. Como nos mencionaba nuestro compañero, el artículo 38 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales obliga a los responsables del tratamiento de datos de menores a implementar medidas de seguridad específicas para proteger su información en entornos digitales. Finalmente, como conclusión, tenemos que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prioritarios y deben ser protegidos frente a los riesgos del share. Que la difusión de imágenes e información personal de menores debe realizarse en extrema cautela y consentimiento. El interés superior del niño debe guiar las decisiones de los padres en el entorno digital y que es fundamental fortalecer la legislación y la educación digital para prevenir vulneraciones en derechos en el contexto del share. Muchas gracias. Solo 40 minutos hay. ¿Cómo? Bueno, muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a presentarles ahora un caso de la Corte Constitucional, el cual presenta justamente un escenario de sharing. Proyecto a continuación. Carlos, si me ayudas con la presentación. Claro, con mucho gusto. Bueno, a continuación vamos a leer una sentencia, vamos a hablar a breves rasgos sobre lo que conlleva mediante la presentación de una infografía bastante interactiva sobre lo que es la sentencia. Vamos a empezar primero con un contexto general sobre la acción de la tutela. Dentro de estos antecedentes también es necesario explorar los antecedentes fundamentales que rodean este caso, en donde no solo se incluyen los aspectos legales y también los normativos, sino que sustentan la acción de la tutela y las circunstancias personales y familiares de los involucrados, especialmente del menor. Dentro de un contexto general, la acción de la tutela es un mecanismo, es una forma en la cual
de Protección de Derechos Fundamentales consagrados dentro de la Constitución Política de Colombia de 1991. En este caso estamos leyendo una jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Este recurso de tutela permite a las personas solicitar la protección de sus derechos fundamentales ante el juzgado, cuando estos son amenazados o vulnerados. Tiene también como una finalidad garantizar la eficacia de los derechos humanos. Se considera también un mecanismo ágil y expedito para la resolución de conflictos. Dentro del sistema colombiano establece que la tutela debe ser interpretada desde la perspectiva de la prevalencia del interés superior del niño. Bueno, dentro de las normativas y jurisprudencias pertinentes, tenemos en el ámbito normativo el sistema y a otros derechos fundamentales relacionados con su desarrollo integral. Y de igual forma se tiene la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en donde se refuerza la importancia de garantizar el desarrollo pleno de los menores. La Convención consagra derechos como el derecho a la vida privada y al no ser objetos de injerencias arbitrarias en su vida familiar. También, posteriormente a ello, dentro del siguiente, tenemos los antecedentes de este caso, específicamente hablando. Bueno, tenemos una situación familiar. Dentro de esta situación familiar surge una situación de ruptura conyugal entre los padres del menor, trayendo consigo una serie de tensiones y conflictos que afectaban directamente a la dinámica familiar. Tenemos conflictos parentales y la exposición del menor al riesgo. Dentro de esta exposición del menor a posibles riesgos, tenemos que uno de los puntos más críticos que se presentaron en la solicitud de la tutela fue la práctica de la madre de publicar imágenes y videos de MARR en sus redes sociales, asociados a su contenido de su cuenta de OnlyFans. El padre argumentó que estas publicaciones podrían poner al niño en peligro crítico, y no solo a un nivel de imagen, sino también frente a un acceso a contenidos inadecuados. Gran parte de las personas saben para qué es la finalidad del uso de la aplicación del OnlyFans, en donde normalmente se publican fotos de desnudos y contenido para adultos. Prosiguiendo con la presentación, ahora vamos a hablar sobre lo que serían las pretensiones de las partes. Dentro de las pretensiones de las partes, tenemos que la parte actuante, la accionante, el accionante en este caso busca que se refieran, el primer objetivo del accionante es garantizar la protección de los derechos fundamentales del niño, que incluyen básicamente a la intimidad, asegurar que la imagen y la vida privada del menor no sean vulneradas o expuestas sin su consentimiento. Tenemos también el buen nombre, proteger la reputación y el honor del niño frente a los posibles daños derivados de la información difundida por la madre en las redes sociales. Dentro de la parte demandada tenemos que el otro progenitor alega que el derecho a compartir información sobre el menor como parte de su libertad de expresión y de sus derechos. También, por otra parte, tenemos que se argumenta que la divulgación de las imágenes familiares es parte de la socialización y la comunicación dentro del ambiente de familia. El derecho a la expresión, la madre podría defender su derecho a expresar su vida familiar en las redes sociales, argumentando también que tiene derecho a compartir momentos de su vida cotidiana con su hijo, lo que puede ser visto como una forma de felicidad mutua y familiar. La divulgación de imágenes no tiene la intención de perjudicar al menor. Y dentro de la mano también vamos analizando dentro de esta sentencia los derechos analizados. Tenemos una infinidad y dentro de ellos se encuentra el principal de esta causa, que es el derecho a la intimidad. El fundamento legal está consagrado en diversos tratados internacionales y legislaciones nacionales, en este caso la de Colombia, como la Convención sobre los Derechos del Niño
CDN, y la legislación de protección de datos. Este derecho implica que todos, incluidos los menores, tienen derecho a mantener aspectos de su vida privada lejos de la injerencia pública, lo que incluye la divulgación no autorizada de su información personal en los medios digitales o las redes sociales en este caso. También tenemos que los menores, al igual que los adultos, tienen una expectativa razonable de la privacidad cuando se ven obligados a enfrentar situaciones de sobreexposición digital. Ahora, tenemos el derecho al buen nombre, como lo mencioné hace un momento atrás. El derecho al buen nombre, también conocido como derecho a la honra, implica que cada individuo tiene derecho a que su reputación y dignidad sean respetadas. La sobreexposición en redes sociales puede llevar a la difusión de integrar aún mayor su personalidad y que de igual forma dañe la reputación de un menor afectando su vida escolar y social en este caso. La información se convierte en parte de su identidad digital, la cual puede estar fuera de su control en muchísimos casos de su prematura vida y ser permanentemente accesible a futuros. Tenemos el libre desarrollo a la personalidad. Dentro de este apartado se encuentra el concepto y la relevancia, que este derecho asegura que todos los individuos, incluidos los niños y los adolescentes, puedan desarrollarse plenamente en todas sus dimensiones, la emocional, social, cultural y sobre todo, en este caso, la personal. La construcción de la identidad que se realiza durante la infancia y la adolescencia es clave y debe ser protegida de interferencias externas como la sobreexposición digital. Cuando los menores no tienen control sobre su información personal, su capacidad para desarrollar una identidad auténtica se ve muy comprometida. Y esto de igual forma puede llevar a problemas de confianza y de autoimagen. Ahora, últimamente, tenemos el interés superior del niño, el ISN. Es un concepto que entra en el marco jurídico. Este principio establece que en todas las decisiones que impliquen a los menores de edad se debe priorizar su bienestar y derechos sobre cualquier otro interés. En el contexto de la protección de la privacidad y de los derechos personales, de los datos personales del ISN, se traduce la necesidad de implementar regulaciones que justamente eviten la explotación y el uso indebido de la información personal de los menores. Ahora vamos a ver las decisiones de la primera instancia que hubo en esta sentencia, porque hubieron dos instancias. Bueno, tenemos que en la primera instancia un caso de tutela fue presentado ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Santiago de Cali, en Colombia. Se presentó una solicitud de amparo por parte de un padre que alegaba que estaban vulnerando los derechos fundamentales de su hijo menor identificado como MARR en la plataforma de OnlyFans, y se presentaron distintas dimensiones. Dentro de los argumentos presentados tenemos que el padre argumentó que el entorno familiar estaba marcado por conflictos derivados de la ruptura familiar. Esto se debe principalmente al divorcio que tuvieron sus progenitores. Esto desencadena las actitudes en las cuales se podrían ver vulnerados los derechos de este sujeto de derecho, valga la redundancia. Lo que desencadenó adicionalmente en un ambiente potencialmente agresivo, tóxico y perjudicial para el menor. También tenemos que el juez, dentro del análisis del juzgado, el juez de la primera instancia examinó los argumentos y las evidencias presentadas por parte del demandante, del padre. Se llegó a la conclusión de que, a pesar de la existencia de conflictos familiares, las pruebas no eran suficientes para justificar la intervención en los derechos. Se centró realmente este análisis en la necesidad de respetar el principio de la subsidiariedad, que establece que la tutela es un recurso de último recurso para la protección de los derechos. Dentro del fallo, el argumento del 21 de septiembre del 2011, el Juzgado Tercero Penal Municipal dictó una resolución que declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de la subsidiariedad. Esta decisión significaba que el juez consideraba a grandes rasgos que no era necesario proteger el derecho del menor porque no había evidencias contundentes y relativas claras que su integridad estuviera siendo
efectivamente comprometida de manera inmediata. Bueno, vamos ahora a proceder sobre el análisis de la decisión de la segunda instancia. Aquí vemos que se revisó el fallo anterior que acabo de mencionar. En esta ocasión, el juzgado pidió una revisión más profunda de la situación, el juzgado 14, considerando no solo las pruebas y los testimonios previos al conflicto existente, sino también la situación que podía estar viviendo el menor en su entorno diario. La Corte se ocupó de priorizar la protección del menor conforme a los principios del interés superior del niño, que está consagrado en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Tenemos de los análisis de derechos fundamentales, la revisión y el juez consideró cuáles eran los derechos fundamentales del menor que debían ser protegidos. Dentro ahora del fallo final, el 2 de noviembre del 2011, el juzgado 14 confirmó la primera sentencia de improvisión que reevaluó algunas de las consideraciones. A pesar de ello, refutó la falta de protección de declarar que se había una injerencia arbitraria eh, en la familia del menor. Al respecto, se resolvió amparar los derechos fundamentales del sujeto de derecho, MARR, a no padecer injerencias arbitrarias en su ambiente familiar. Se ordenó a los padres que en adelante se abstuvieron de involucrarlo en sus conflictos derivados de su ruptura como pareja, enfatizando la necesidad de crear un ambiente familiar sano. Bueno, ahora una consideración adicional bastante importante es que dentro de la decisión de este amparo, justamente la Corte recomendó que ambos padres asistieran a terapias psicológicas para abordar sus conflictos, lo que refleja una intención de búsqueda de resolución de conflictos y pacífica, garantizando al menor un desarrollo emocional más saludable. Esto fue esencial para evitar que MARR se convierta en un rehén de la disputa de sus padres. Ahora vamos a unas recomendaciones y conclusiones para finalizar esta presentación de sentencia en la que, bueno, dentro de las recomendaciones clave tenemos para los padres el que la educación y la concientización es importante y clave para que reciban los educadores sobre los riesgos del trasfondo de comprometer su identidad, su autoimagen y su privacidad. Dentro de la política de la privacidad de la familia, se sugiere que las familias establezcan políticas internas sobre el uso de sus redes sociales que incluyan la necesidad del consentimiento explícito del menor antes de publicar imágenes o información personal, porque hablamos de dos seres humanos, no solamente de uno. También tenemos el fortalecimiento de las habilidades digitales, el promover formación sobre estas habilidades que permitan a los padres y a los menores comprender cómo funcionan las tecnologías, sus riesgos especialmente, y cómo manejar la información personal de manera más segura y activa. Y justamente activa nos lleva a la supervisión activa. Promover un papel activo de los padres es la supervisión de la actividad en línea de sus hijos. Esto implica no solo saber qué información comparten, sino también educar a los menores sobre la importancia de la privacidad y los límites. Dentro de una de las conclusiones fundamentales tenemos que la protección de la privacidad e identidad digital de los menores no es solo una responsabilidad de los padres, sino también una cuestión que involucra a la sociedad y a las autoridades. Se deben instaurar mecanismos de protección en el ámbito legal y normativo que brinden un marco adecuado para salvaguardar los derechos de los menores en un entorno digital, como la intervención legal, el ambiente digital seguro, empoderamiento del menor y el rol dentro de la comunidad. Hasta aquí nuestra presentación sobre esta sentencia. Se les hará llegar la sentencia para que la puedan leer más minuciosamente, enteramente la infografía, y muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Con eso damos concluido este pequeño taller. Gracias por la asistencia.